Y don Rafael. Muy bien, buenas noches. Pronto va Rafael para la ciudad de Nueva York. ¿Cómo? Sí, voy pasado mañana. Pero te voy a decir que tú ves antes de ¿Que voy? catástrofe aérea. Pero no haga eso, maestro. Por Dios. Dale. Le estoy yo diciendo a Jochi que por primera vez en mi vida ayer tuve que cambiar el mismo golpe de emisora. Entonces tú, no, ¿qué pasa? Jochi, antes de entrar al tema que traje hoy, en relación al tema anterior, yo invito a la gente a que entren a mi Instagram, Aprendo con Rafael, y vean ahí la historia del pene del dios Osiris. Ay, mi madre. Que es una historia sumamente interesante. Y que eran los olisbos, que los olisbos eran la especie que, como de consolador, que fabricaron los primeros que fabricaron hechos de madera en Grecia. Lo pueden ver en mi Instagram. Creo que usted habló de eso aquí. ¿Usted habló de eso aquí? No, yo no, de esto, esos temas así no suelo tratarlo tanto en el aire, porque. Pero antes también, hay algo que yo compartí en mi Instagram que yo quiero también como decirlo aquí antes de pasar al tema que traje. ¿Usted sabía que la palabra gay no tiene nada que ver, ni tenía nada que ver con homosexualidad? Eso no era con gallo, dije. No. Y lo voy a leer textual. Dice que el vocablo inglés de origen francés ha sido incluido en el diccionario de la academia con el sentido de homosexual, inicialmente de hombre homosexual, aunque hoy es adjetivo y se aplica a ambos sexos. Gay fue usado en francés por Christian de Troyes por lo menos desde el siglo XII, con el significado de feliz, alegre, exultante y divertido. Pero yo sé que tú eres gay. Yo también, yo soy súper gay. Pero no viene de gallo, seguro. No, entonces la palabra se escribe gay, o sea, gay. Entonces, ¿qué pasa? Los homosexuales se atribuyeron el concepto de gay para autodefinirse a sí mismos como gente alegre, divertida, feliz, etcétera. De hecho, tú siempre ves que ellos, los homosexuales, casi siempre andan como, siempre están en alta. ¿Y qué pasa? Una de mis seguidoras hizo un comentario que a mí me llamó bastante la atención. Ella dice, es una palabra de lo que decimos Old English, no sé qué significa, pero dice, en la canción de los Picapiedra en inglés, hay una frase que dice, we'll have a gay old time, que significa tener un tiempo feliz como en los viejos tiempos. ¿Cómo? En la canción de los Picapiedra de los dibujos animados. Así es que ya uno no puede decir, lamentablemente, no podría decir que es gay en cuanto el sentido de ser feliz, divertido, porque ya automáticamente ya te incluyen en otra cosa. Pero para que se sepa que no tenía nada que ver originalmente con el tema de la homosexualidad, que es lo parecido hoy también el día con el arcoíris. Porque como cada denominación dentro del grupo LGBT tiene un color diferente, lo incluyeron todo y crearon una bandera de arcoíris. Y ahora el arcoíris, que era un símbolo bíblico, o que es un símbolo bíblico, en la alianza que hizo Dios con Moisés y con el pueblo, de que jamás iba a haber un diluvio. Con Noé. Ahora es símbolo de los grupos LGBT. Entonces ahí también está pasando lo mismo que pasó con la palabra gay. Pero que realmente etimológicamente lo que quería ser persona divertida, feliz, alegre. ¿Y no se siente mal un homosexual cuando se le dice gay, Yo supongo que no. No se siente mal. No. Hay otras palabras peyorativas que ellos sí se sienten mal. Sí. Pero con gay no. Bueno, mira, hay una palabra, por ejemplo, y aquí está el pastor que lo estaba conversando con él ahorita. Por ejemplo, hay una palabra que es cundango. Sí. Que el cundango tiene que ver con un tipo de homosexual o de prostitución masculina que era reservada solamente para los templos sagrados. Y le estaba mostrando un texto bíblico a él en Deuteronomio, donde está hablando de que no entonces a esa prostitución le llamaban salario de perro. Entonces en el Deuteronomio está diciendo no le lleven salario de perro como ofrenda al Señor, porque posteriormente eso empezó a condenarse. Y la palabra cundango entonces tiene un origen bíblico. Entonces tiene que ver con ese tipo de prostitución masculina que estaba relacionada para los que en la templos, actualidad tiene una sagrados. connotación súper negativa para ellos.
que en la actualidad se usa despectivamente. Se usa despectivamente, Y molesta a las personas podría ser homosexuales. utilizada más que gay. No, claro que no, para los homosexuales no. Estoy diciendo, para No, ellos no les gusta porque quizás suena fea. Es pero que si no le gusta, no hay forma entonces de una posibilidad. No, claro, el hecho de que no le guste no significa que no haya forma de una posibilidad. No, ahora don- bien, don Rafael, aunque no le porque- guste, si nos vamos al sentido etimológico y miramos las dos cosas, posiblemente Kundango le quede más, más adaptado eso no es así. Usted sabe a la que- palabra gay. sabe que culturalmente, Eso no es por lo menos en este país, la palabra kundango fue como para caricaturizar Claro. al homosexual. Claro Porque que en las sí. comedias, yo recuerdo siendo niño, Sí. no se podía decir homosexual, decían un kundango. Un kundango, Exacto. y le Exacto. hacían Sí, entonces en como forma que negativa también. quien no conoce el término o la etimología de dónde viene, Entonces Se se, puede siente mal con ofender. eso. Usted Pero sabe, por, es eso, bueno usarla. pero por eso era que utilizaba más la palabra kundango. Pero aquí todavía tiene que llegar un momento en que eso se supere, porque aquí todavía el homosexual es sinónimo de caricatura y de reírse y de hacer humor. Sí, sí, sí. No tanto así ya en otros países. Y un paréntesis, Rafael, para tomar algunas llamaditas. Ok. Por ejemplo, yo en algún momento he utilizado la palabra preñada. Ujú. Y hay mujeres que dicen, no. Yo no soy una perra para estar exacto, yo me embarazo, no, pero la palabra empreñez Sí, en la Exacto. Biblia existe. está. Es es la correcta. La gente tiende a decir embarazar. Pero No yo, es embarazar, yo es tengo amigas que Se yo le usan digo, ambas. mi querida, ¿cómo tú estás? Me dice, no me digas querida. Pero se usan ¿Por qué? en la lengua española se usan ambas. Perdón, ¿cómo es la cosa que usted dice? Por ejemplo, amigas que yo les saludo, le digo, hola mi querida, ¿cómo tú estás? Y me Hay dicen, mujeres que le no, molesta. no me digas querida. Mm. ¿Y por qué? ¿Qué Dígale tiene su de nombre, malo? dígale su nombre. Mujer entonces, O arrancada. di que mi amor. Mira, Ok. médicamente. Hay mujeres que no le pero gusta, médicamente, ¿no? de verdad, el término preñar es el correcto. Médicamente. Hablando. Si tú vas donde una ginecóloga, te va a hablar de preñarte a las mujeres que quieren poder salir embarazadas. Sí, todo Es que depende. hay una relación con la tierra, con eso. Bueno, entonces, para hoy, yo había seleccionado hacer un análisis de dos conceptos que se pusieron muy de moda, sobre todo en la década de los 80, y que posteriormente también empezaron en Estados Unidos, Nueva York sobre todo, empezaron a tildarlo ya de conceptos despectivos que dejaron utilizarse, que eran los conceptos de los cadenuses y los Dominican York. Al punto de que hoy en día casi a ningún migrante que esté en la diáspora, sobre todo en Nueva York, le gusta que le digan cadenú. Lo quitaron el Dominican York, Rafael. Sí, lo Exacto. Y lo del Dominican York también no les gusta. Ya de alguna manera lo entienden como despectivo y peyorativo. Incluso, don Rafa, el Dominican York tenía hasta un caminado específico. Sí. Tenía un tumbao. Sí. Tenía un tumbao. Pero ese tumbao, aquí mucha gente no mira lo que pasaba. En la década de los 12 años de Balaguer, cuando agarraban a un delincuente, y eso también se veía allá, lo primero que hacía era que le daban un tiro en una pierna para invalidarlo. La persona que después de ahí podía volver a caminar, entonces caminaba con ese tumbao, si no quedaban en una silla de ruedas. Por eso también, por ejemplo, el concepto de cadenú y también de Dominican York en muchas ocasiones también los asociaron con las personas que se dedicaban a cosas ilícitas. Y por eso todavía al día de hoy no les gusta mucho la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El concepto de Dominican York estaba relacionado con lo que tenía que ver en el tema geográfico. Pero el concepto de cadenú o de cadenuces estaba relacionado con lo que tenía que ver con el progreso y el éxito económico de la persona. Porque los migrantes llegaron, por lo general, una de las cosas que los identificaba era la cadena, el cuerpo, el zafiro se hizo muy famoso por eso, sobre todo una cadena que tenía una imagen de la Virgen María como con un cosito rojo, un que parecía, en los 80. Exacto. En los 90 se hizo muy famoso el San Lázaro. El San Lázaro. Cuidado. Sí, también. Sí. Pero lo que yo digo es que, por ejemplo, hoy en día no les gusta a los estados, ahora lo que habría que llamarle es dominicoamericanos, ni Dominican York ni cadenús. Ahora, en el término o en el sentido sociológico de las cosas, el cadenú está de moda.
y ha regresado otra vez. Ah, no, pero claro. Y no tiene que viajar ahora para cerca de el dominicano. Exacto. El oro volvió. Porque ahora tiene que ver con el modelo de sociedad que nosotros tenemos. Y quienes más lo encarnan, y esto, ojo, no es quitar despectivo, quienes más lo encarnan son los urbanos, los exponentes de la música urbana. Claro. Sobre todo, primero, por dos razones. Primero, porque cuando tú observas, para ellos tiene un significado importante el andar con sus cadenas, el bling bling y la cosa. Progreso económico. Sí, exacto. Sí. Y segundo, porque si tú analizas las letras, sobre todo del dembow, el dembow está centrado en la tiradera. Pero la tiradera del dembow es diferente a la tiradera del reggaetón o del rap. La tiradera del reggaetón o del rap está centrada en la lírica. Y tú, por ejemplo, buscas la última tiradera que hizo René de Calle 13 contra Balvin y tú la escuchas. Ahora, la tiradera del dembow está centrada en la ostentación. En lo económico. En lo económico. Y superación. Porque también, yo tengo, no personal. necesariamente superación. Porque, por ejemplo, yo que tengo papel en el bolsillo, que yo me consigo más cuarto que tú. Que mi etcétera, cubana etcétera. es más ancha que la tuya. Exacto. Sí, Pesa pero, más. Sí, pero si tienes todo eso y viene el barrio que vengo yo, lo que pasa- se ha superado de una u otra No, forma. no es que necesariamente. no. La Es que- superación viene más ligada al trabajo, a Exacto. me superé. Ah, estoy pues yo me educada. sacó el otro, no me superé. No, es que No, mi dinero. amor. Es Tengo que hoy- cuarto y estoy superado. Sí, pero no, mi amor. Es que ahí es donde está, es que ahí es donde yo quiero llegar. Y Por no, ejemplo, no le voy a tocaste. poner el mejor ejemplo que hoy se habló en uno de los programas que estoy. Sí. Roberto Ángel. Ah, que él es superado. No está superado, porque él nació acomodado. No Él está no cons- superado en ¿entiende? términos económicos. No hablemos Exacto. con su mujer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por el modelo de sociedad que nosotros tenemos, reitero, el éxito está asociado a niveles de consumo y patrones que tienen que ver con el progreso económico y el éxito económico, que era lo que pasaba con los cadenuses en la década de los 80 y ya principios de los 90. Eso lo estamos viendo hoy. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en los mismos videos que se hacen con los cantantes de música urbana, ¿se hace dónde? En el barrio, pero como con unas jipetas de lujo, bebidas caras, mujeres, todo ese tipo de cosas. Y eso ha hecho que de alguna manera también se esté produciendo lo que yo he llamado el blanqueamiento de conceptos. Y me explico. El lavado de conceptos. Hay palabras que para nosotros, en lo que nosotros entendíamos, son negativas. Sin embargo, hoy en día en el lenguaje, en la jerga, no lo es. ¿Cuáles son esas? Me explico. Por ejemplo, veo que el Cocodrilo le hace una entrevista a Bulín 47. Y Bulín comienza diciéndole: yo quiero agradecerle a usted porque cuando yo no era nadie, yo vine a este programa y usted a mí me trató como un verdadero gángster. Sí, es verdad. Sí. Le entendí ya. Y Sí, yo sí, es dije, verdad. pero Sí, ¿cómo sí, es sí. posible que este muchacho diga que está feliz de que lo trataron como un verdadero Sí, gángster sí. cuando todos sabemos lo que es un gángster? Se han validado palabras. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, cuando José Antonio Rodríguez era ministro de Cultura, se le ocurrió llevar a Silvio Rodríguez a un concierto gratis en el Quisqueya. Yo arranqué para allá, imagínate, Silvio Rodríguez. Veo unos chamaquitos que están en el obliche y cojo para allá con ellos. Cuando estaba hablando, le pregunto yo, ¿por qué ustedes están aquí? No, vivo aquí para hace rato, pero ¿qué le parece la música de ese señor? Dice, ese tipo es un sicario. Tú no escuchas la letra que tiene. Y yo digo, sicario. O sea, hoy en día nosotros vamos a tener que reconfigurar el cerebro para poder adaptarlo a eso que yo he llamado, yo dije primero blanqueado de conceptos, pero ¿cómo fue la palabra? Lavado de Es como conceptos. yo le he llamado. Y yo ¿Tenemos algo? puedo aportarte, Rafael, para tomar Sí. unas llamaditas que están incesantes ahora. Ok. Por ejemplo, tú le preguntas a cualquier muchacho, ¿cómo te fue en ese resort, en ese hotel? Y dice, no, de capo. Ajá, de capo. Exacto, exacto. Mira. ¿Y la comida cómo estaba del kilo? Sí. Sí. O una psicópata. Una psicópata. No, es tipo un psicópata. Sí. Que doble J la usa bastante. Y don Rafael, en su históricamente cosa. hablando, no había en otras épocas este tipo de jergas, pero en otras épocas, es decir, cuando para ustedes no existían esas malas palabras o malos términos, no habían otros malos términos que en la jerga se utilizaban. Por ejemplo, cocolo. Ah, es un cocolo, no sé qué, no sé cuánto. ¿A qué se asociaba la palabra cocolo, por ejemplo? No, pero el cocolo eran los migrantes que vinieron a la zona de San Pedro de Macorís y de Samaná, sobre todo ingleses. Pero quizás en nuestra época, ¿qué te digo? No, lo que pasa, Rafael, para ayudar un poquito, la jerga
no predominaba en la cultura dominicana. Exacto. Aquí para pertenecer a grupos había que ser leído, había que leer, había que estudiar, porque si no te excluían. Mi padre me cuenta que cuando llegó, por ejemplo, la marihuana en los 80 y se sabía que fulanito estaba fumando, ese muchacho no entraba a ningún vínculo, exacto. a ningún círculo entraba. Nadie. Entonces... O sea, no se Bueno. usaba jerga. Gracias por corregirme al Ok, aire. Jerga, generalmente no se no. usaba. Ahora, después que, por ejemplo, vino un fenómeno llamado Tego Calderón, A la Vallarde. que pegó un tema llamado el guasaguasa. Guasa, guasa. A partir de ahí había toda una jerga, un lenguaje que Eso en los empezó 2000, en los 2000 ya. Sí, pero yo creo que en ese momento Tego Calderón rompió esquema en ese orden. O el general también, que tenía también mucha jerga. Entonces, a la gente empezó a gustarle, sobre todo por lo que escuchaban, y empezaron a investigar. Pero lo que estamos viendo ahora es diferente. Es muy diferente. Hay algunas llamaditas, Rafael, le das un ratito para que la gente sí. pueda Vamos. decirnos qué inquietud tiene. Saludos. Saludos. 809-540-1065. Aquí está el maestro Rafael Álvarez mejor hablando. Victoria. ¿Le gusta? Pero acá vengo a nutrirme los martes. Yo no venía los martes. Ah, porque usted vea. ¿Sabes qué es lo que pasa? Saludos. Que el profesor Rafael es un sicario. Dime, hermano. Activo. Está bueno el tema hoy. Cuéntanos. Qué bueno. Me encanta cuando el señor va ahí, porque siempre trata temas de cultura y Bueno. nos interesa la cultura. Claro. Hay que aprender esos códigos, Eso es así. Lógico. como dicen ellos. Entonces, mira, la joven preguntó algo de los cocolos. El término cocolo, como bien él dijo, pero también quiero abundar, que Estados Unidos, cuando compró Luisiana y New Orleans, quiso como salir un poco de esa población que había ahí y llegó a unos acuerdos y lo mandó para San Pedro y Samaná, y ellos vinieron con su cultura, porque fueron cogidos y sacados directamente para traerlo para acá, y de ahí es que viene el término cocolo. Otra cosa también que hay que anotar en este cambio de lenguaje, porque vamos a decir que prácticamente un cambio de lenguaje que ha habido, que las mismas redes sociales han ayudado bastante. Las redes sociales han sido, como quien dice, el canal de transmisión de este lenguaje nuevo y de la forma de escribir. Pues ya el 90% de los jóvenes, cuando te van a escribir, que es con una K que lo escriben. Sí. Sí. Lo que él dice, por ejemplo, hoy en día nosotros vamos a tener que reaprender el lenguaje, honestamente. Por ejemplo, sí, cuando mismo un muchacho te dice, yo estoy chuki hoy. Sí, chuquiteo, Yo soy chuquiteo, chuquiteo. sí. Que eso Ay, mi significa madre. que está maloso, etcétera. Son cosas que... Bueno, antes de concluir, yo quiero, por favor, a la gente que nos escucha en Nueva York, yo voy el jueves, el día viernes 3 de febrero, tengo una conferencia allá que la hemos titulado ¿Cómo impacta la diáspora en la cultura y la economía dominicana? Esa conferencia será en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, que es lo que anteriormente se llamaba Comisionado de Cultura. La dirección es 2406-2410 Ámsterdam. Eso va a tener una inversión de unos $20 que incluye a la gente también el libro mío, Memorias del Sancocho. Viernes 3 de febrero a las 7 de la noche, en lo que era el Comisionado de Cultura, ahí será nuestra conferencia. Y al mismo tiempo yo quiero agradecer a la comisionada de Cultura, a Francia, quien también acogiera la conferencia. Ellos están haciendo un trabajo bonito ahí en el comisionado, le están dando muchos cursos gratis a las jóvenes, cursos de pintura, de teatro y todo eso. Entonces el día 3, allá nos veremos, Dios mediante, 7 de la noche en lo que era el Comisionado de Cultura, ahora Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior. Así que allá les espero a todos y a todas. Qué bueno. Hemos compartido con Rafael Álvarez aquí en este programa. Científico de la historia, no con Rafael, tiene que ser un científico. Mala que todo, Rafael anda sin menudo. No hay nada. Es el mismo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.